Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Eh, Desahogo. Esto es un desahogo eh, de este servidor basado en experiencias, en circunstancias de las cuales estamos viviendo, de las cuales considero que no solamente son importantes compartirlas con otros hermanos en la fe, sino que también creo que tengo la convicción de que nos podemos identificar y tal vez le pueda servir de alguna ayuda de edificación a los oyentes, a aquellos que lo vayan a estar escuchando. Y esto es algo, una serie, unos varios videos que he estado haciendo sobre lo que es el desahogo de vez en cuando. Aquellos que están interesados pueden buscar en el canal de playlist, en el canal y en playlist, en el área de playlist de la lista de videos, hay una parte donde dice desahogo y ahí hay varios videos. Y este es uno de ellos y obviamente va a estar basado en lo que estamos viviendo y en lo que estamos por experimentar, que es algo que pasa en cada uno de estos meses, o por lo menos específicamente en estos últimos 2 meses y comenzando el primer mes de lo que es el calendario secular greco-romano. Las actividades, las fiestas, eh, la presión familiar, la tentación de participar, de ser no solamente observador, sino también a veces de colaborar, de, de muchas cosas que de una u otra manera están todas dirigidas hacia involucrarnos de manera directa o indirecta en actividades y en cosas de las cuales hemos llegado a la convicción personal que no solamente no deberíamos de participar, o no solamente hemos tomado la decisión de abstenernos de participar en eso, sino que vemos con tristeza a aquellos que están en esa situación. Y como este servidor es una persona que le gusta pensar, reflexionar y primero identificarse y ponerse en el lugar de otras personas, uno de los pensamientos que vino o que ha traído a mi mente es varios años atrás, en donde yo era partícipe de eso, en donde yo eh, seguía la corriente y pensaba que estaba bien, que no era algo malo, al contrario, era algo de lo cual era una costumbre y culturas que nos identificaban y nos hacían elevar nuestro ego o nuestro, como dicen, nuestro espíritu de la temporada. Yo sé que hay muchos que están pasando por esas circunstancias, hay muchos que estamos en ese proceso de cada circunstancia, cada temporada, cada año. Estamos viendo eso y a qué va o a qué va dirigido este desahogo es a aquellas personas que se sienten como se sintió en una ocasión Shaul, como se sintió en una ocasión Pablo. Eh, Aunque Pablo se estaba dirigiendo a su pueblo, a su carne, ¿verdad? Aquellos que eran
de su linaje, aquellos que eran compatriotas de ellos. Yo me puedo identificar también en cierto aspecto con él, aunque en mi caso personal, y yo creo que en el de la mayoría de los que estamos escuchando, no nos estamos refiriendo exactamente a aquellos que son familiares de una tribu o de nuestra sangre, aunque podría ser el caso. Y voy a leer lo que en una ocasión dijo Shaul, porque creo que va a estar basado este desahogo en ese tema, en ese pensamiento de cómo nos sentimos en estos tiempos, en donde creo que a veces no somos comprendidos, a veces no somos entendidos, y debido a eso viene la tristeza y lo que Shaul en una ocasión dijo. Y Shaul en una ocasión lo expresó en Romanos. Romanos capítulo 9, verso 1 y 2. Shaul dice de la siguiente manera: digo la verdad por el Mesías, no miento. Mi conciencia da testimonio mediante el Ruach HaKodesh, o Espíritu de Santidad, de que tengo gran tristeza y una pena incesante en mi corazón, y desearía yo mismo ser separado del Mesías, por el bien o por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. ¿Por qué Shaul hablaba así? ¿Por qué Shaul se expresó así en Romanos capítulo 9? Shaul habla de que realmente su pueblo estaba queriendo, estaba deseando hacer las cosas, pero no realmente como debería de hacer. Y por eso Shaul se sentía triste porque veía ese conflicto y esa aflicción que le traía cada vez que entraba en un debate o en una conversación con uno de sus mismos compatriotas, al punto de que se sentía afligido por ver la dureza o no la comprensión de ellos. Y eso es lo que expresa aún en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 9, Shaul dice algo sobre su pueblo, y en Romanos capítulo 10 lo dice de una manera más explícita o más explicada. Shaul en Romanos capítulo 10, verso 1 al 4, dice: hermanos, el anhelo de mi corazón y mi filá, o mi oración, alojai por ellos, es para que se salven. O sea, el anhelo de Shaul por su pueblo o por aquellos que eran judíos o israelitas era que su oración es para que ellos se salven. Eso me trajo a la mente ahora mismo un tema diferente al que estamos hablando. Pero esa era la oración de Shaul. Dice: porque a mí me consta que ellos tienen celo por Elohai, pero no basado en el conocimiento pleno. Ninguna versión dice no basado en el conocimiento de la verdad, o no conforme a la verdad. Pues ignorando la justificación que da Elohai, procurando justificarse a su manera, no se han sujetado a la justicia de Yuhewahei, porque el objetivo de la Torah es el Mesías para justificación a todo aquel que cree. O sea, el objetivo, no el fin, el objetivo, lo que nos dirige hacia el Mesías es el conocimiento de la Torah, la práctica, la observación de la Torah conforme a la revelación que el Mesías vino a traer, nos lleva hacia Él, nos lleva a reconocer que Él es el que nos justifica. ¿Y por qué digo que me da tristeza y que me identifico con Shaul en ese concepto? Porque creo que año tras año pasamos
lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hablamos con personas que dicen ser creyentes, que dicen que aman al Eterno. Y uno les explica, les habla sobre las ciertas cosas que no solamente no están basadas en lo que tenemos como autoridad, que es la escritura, la Biblia, sino que aún el Padre, en esa misma escritura, dice que no deberíamos de ser partícipes, pero vemos esa resistencia, vemos ese deseo como quiera de seguir participando. A veces uno no se explica por qué hay tanta dureza, por qué hay tanta resistencia aún de los mismos creyentes, por qué hay tanta circunstancia aún, porque hay tanta excusa que a veces toman de, no, pero es que no estamos haciendo nada malo, lo estamos haciendo como ellos hablan, ¿verdad? No estamos haciendo para Cristo, no lo hacemos como el mundo. Eh, nosotros ese día lo que hacemos es algo sencillo, aquello, cualquier cosa. O en el trabajo que miran tal vez a uno de una manera porque uno no participa en sus festividades de esta temporada y totalmente uno está en una posición radical ante eso. Y vemos cómo podemos ver cómo Shaul tal vez se podía estar sintiendo cuando él llevaba el Evangelio, que el Evangelio es el reino de los hay, que se ha acercado. Y veíamos la resistencia de ellos. Es algo que podemos experimentar día tras día. Y, y personas que te pueden decir claramente, no, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero siguen en ese mismo, o en esa misma marea. Y yo voy a traer algo que yo creo que ya hemos conversado, o yo he hablado anteriormente, pero para el conocimiento de tal vez de los que aquellos que no lo conocen. Y es que aún no lo explica y porque a veces llegamos al punto de que las personas piensan que esto es de toda la vida, que esto es algo que lo hacía el Mesías, que lo hacía Pablo, que lo hacía Pedro, que lo hacían los discípulos y que es una costumbre que aunque no está escrita en la Biblia, todos los que eran cristianos lo hacían y que es una práctica de la fe cristiana, que esto es cristiano, que esto es parte de la liturgia cristiana, de aquellos que creen en Cristo. Por lo menos aquellos que vivimos en el área occidental, en el área territorio de los Estados Unidos, Latinoamérica, desconocemos que aún lo que eran los puritanos que llegaron a los Estados Unidos, que decían ser cristianos también, ellos aún tenían el conocimiento de que todas estas festividades navideñas y es un sincretismo de la Saturnalia, de las fiestas paganas que no solamente vienen desde Roma, sino que Roma, hay que algo que a veces tenemos que aclarar, ¿verdad? Roma no fue el que inventó todas las fiestas paganas ni todo lo que vemos hoy como contrario de la escritura, sino que Roma lo que hizo fue absor Roma absorbió todas las costumbres y tradiciones de los griegos. Y los griegos adoptaron dentro de todo lo que ellos hicieron muchas de las costumbres y tradiciones de los persas, de los sirios, de otros países de los cuales ellos habían dominado. Era una costumbre que ellos ya tenían. Y así podemos llegar hasta Egipto, podemos seguir más adelante, o más, perdona, más atrás, hasta los tiempos de Noah. eh, Entre otras cosas, siempre el ser humano ha llegado a un punto en el cual se ha querido independizar del Todopoderoso, creyendo que puede, y ha creado su propio Dios. Y esto es algo que está revelado en la Escritura. Y en Estados Unidos, aún en el 1659 y 1681, lo que era esta festividad o esta conmemoración navideña era ilegal debido a que esos líderes que estaban en esa época liderando las que eran las legislaciones del país, tenían como ilegal lo que era la celebración navideña. Y aunque muchas de las personas se resistieron, ¿verdad? Porque ya tenían como costumbre eso,
fue un negar por muchos años. O sea, ¿a qué quiero llegar a esto? Que lo que nosotros a veces pensamos hoy en día y damos a veces por sentado de que esto toda la vida fue así, que nadie tuvo resistencia a esto, que solamente los que no creen en la Navidad son los que no creen en Cristo, o los que no creen en el Mesías de Israel, o los que no celebran estas festividades son todos aquellos que son, lo llaman los Grinch, aquellos que todo lo que ven lo ven malo. Una cosa es que no esté escrito en la escritura y alguien lo quiera practicar y no tenga algo prohibido legal o bíblicamente. Y otra cosa es que la escritura diga que eso no deberíamos de hacerlo. Y como estaba explicando casi ahora, esto no viene de Roma, esto viene de muchos años, de muchos siglos atrás. Pero yo voy a traer, ¿verdad?, lo que algunos testimonios, hay algo que la escritura nos enseña y yo trato de practicar eso, que con los testimonios es que se valida, ¿verdad?, una, una verdad, ¿verdad?, o se confirma una verdad. Eh, Levíticos capítulo 20-22, el Padre por medio de Moshe les revela al pueblo lo siguiente. Le dice, observen fielmente todas mis leyes o mis mandamientos y todos mis reglamentos para que no sean vomitados de la tierra a la que yo les voy a establecer. No deben seguir las prácticas de las naciones que yo estoy expulsando delante de ustedes, porque por haber ellos hecho todas estas cosas fue que los aborrecí. Y aquí vemos claramente la advertencia de no seguir las prácticas de las naciones. Y alguien puede preguntar, pero es que en ese tiempo no se celebraba Navidad, en ese tiempo no. Se celebraba lo mismo, pero con otro nombre. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en Deuteronomio, capítulo 12, verso 29, dice, cuando Jehová tu Elohai haya cortado delante de ti a las naciones, a las cuales vas a entrar para desposeerlas, y las hayas desposeído, y ya te hayas establecido en su tierra, cuídate de ser seducido por sus costumbres, después que haya sido eliminada delante de ti. No preguntes por sus deidades, diciendo, como adoraban esas naciones a sus deidades, yo también voy a seguir estas prácticas. No actuarás así con Jehová tu Elohai, porque ellas realizan para sus deidades todo acto aborrecible que Jehová detesta. Hasta ofrecen a sus hijos e hijas a fuego a sus deidades. Ten cuidado de observar solamente lo que yo te mando, ni le añadas ni le quites. O sea, cuídate de no actuar como ellos, de no practicar sus costumbres. Y observa solamente lo que yo te ordeno y no le añadas. Oye, y no le quites. Porque esa gente ofrecen aún a sus hijos y a sus hijas a fuego a sus deidades. Esto es un tema que voy a hacer aparte si es la voluntad del Creador. Pero a veces pensamos que hoy en día no se está haciendo eso. Pero cuando nosotros desde pequeños estamos entregando a nuestros hijos a todas estas costumbres, a todas estas tradiciones paganas, las estamos ofreciendo, los estamos dedicando, y por eso es que ya una vez esos niños se vuelven adultos y crecen, hacen lo mismo con los hijos que ellos tienen. Y una ocasión yo escuché a una persona que dijo algo interesante, dijo, ¿cómo tú puedes decirme que tú eres creyente, que tú le sirves al Eterno y le estás mintiendo a tus hijos todos los años diciéndole que se acueste temprano porque van a llegar unos ciertos personajes imaginarios y eternos, ¿verdad? Así como se mencionan a las deidades, y que navegan por todos los siglos y todos los siglos y nunca mueren, a pesar de que son personajes que nunca existieron, ¿verdad? Que son personajes creados o imaginarios de la mente del ser humano.
y que esos personajes van a traer ciertas cosas y todos los años a cambio de un comportamiento según el Padre le haya establecido, a base o a cambio de una, un esfuerzo educativo, a base de, a cambio, o sea, a cambio. Y esa es la mentalidad que siempre ha habido y la mentalidad que caracteriza a las deidades paganas. Yo te doy algo a cambio de, tú me das algo y yo te doy algo. O sea, tú quieres hijos, pues ofréceme algo. Tú quieres dinero, ofréceme algo. Tú quieres prosperidad en cierto aspecto, salud, ofréceme algo. Y esa es lo que de una manera directa, tal vez con la mejor intención, con todo lo que como quieran llamar, eh, cariñoso, amoroso, todo sentimiento, con todo lo que le quieran poner, pero no conforme, como dice Shaul, tienen celo de los hay, pero no conforme al conocimiento pleno, sino estableciendo su propia justificación y no se han querido sujetar a la justicia del Todopoderoso. Y esto es lo que lamentablemente hace que uno se entristezca cuando uno ve esto tan claro, cuando uno ve esto tan simple, cuando uno se lo presenta a personas que uno quiere, que uno ama, que uno aprecia, y que automáticamente uno ve ese choque espiritual de resistencia, de no querer dejarlo, de no querer entenderlo. Y que no sé si por querer mantener una paz o por querer no seguir, comienzan a tratar de o cambiar el tema o a decirte, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Y no es que uno quiera obligarlos, pero sí da tristeza el uno no ver lo que realmente uno le gustaría ver en ellos. Y a veces uno pierde amigos, a veces uno siente la distancia y se siente aún en esa soledad de ver que nadie de las personas que uno ama, de las personas que uno quiere, de los que están cerca, eh, son de tu mismo espíritu, porque están en otro espíritu, están en el espíritu navideño, están en el espíritu de las Saturnalias, aunque ellos no le llamen así, están en el espíritu de fin de año, que sabemos que conforme a la escritura, los que decimos ser creyentes en el Mesías, sabemos que ese no es ni el fin ni el principio de año. Hace varios días hemos comenzado lo que es el 10º mes en Rosh Hodesh hace ya varios días. O sea que estamos a comienzo de mes conforme al calendario bíblico y ellos están ya a mitad, casi ya para finales de un mes conforme al calendario grecorromano. Así que trayendo esos dos, también está el testimonio más explícito también hacia la época moderna, que es el de Jeremías o Jeremías. Jeremías capítulo 10, verso 1 al 6. Lo explica de una manera que parece que Jeremías estaba hablando hoy en día. Dice, oigan la palabra que les ha hablado Jehová a ustedes, oh casa de Israel. Aquellos que decimos que somos Israel, somos aquellos que no solamente somos los que hemos nacido de algún linaje de Abraham o de Isaac o de Jacob, sino somos aquellos que hemos entrado en pacto. Cuando el pueblo de Israel, juntamente con todos aquellos egipcios y de otras nacionalidades, salieron de Egipto, de Misraim,
Una vez ellos entraron en pacto en el Midbar, en el desierto, con el Todopoderoso, e entonces fue que el Eterno les dijo a ellos, ¿verdad? De manera más confirmada. Primero fue un mensaje de decirle al faraón por medio de Moshe, deja ir a mi pueblo. Pero una vez hacen el pacto, dicen, ahora ustedes son un pueblo querido, un Am Segula, un pueblo de redención, un pueblo mío. Y si ustedes siguen esto que yo les estoy dando, ustedes van a seguir siendo mi pueblo. Y entonces, no dice como quieran, no, entonces yo seré su Elohai. Cuando ustedes salgan de Misraim, que ahora es salgan de Babilonia o de la confusión, salgan de ahí, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. Entonces dice, entonces yo los recibiré y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohai. Entonces, cuando ustedes salgan, y por eso la advertencia primero es en los primeros que acabo de leer en Deuteronomio, Deuteronomio y en Levítico, es cuando ya ustedes estén establecidos, cuando ustedes vean que ya yo los saqué a ustedes de Misraim, de que ya los saqué y los establecí aquí, cuídense de no caer en las costumbres de estas naciones. Y en el verso 2 dice, y así ha dicho Yuhewahei, no aprendan el camino de las naciones, o sea, no lo aprendan, no los imiten, ni tengan temor de los porteros, de los portentos de los cielos, que les teman las naciones, porque las leyes de las naciones, o sea, establecido en este mes y en este día, se va a celebrar cierta cosa. Es una ley del gobierno y del Estado. No aprendan las leyes de las naciones porque son engaños, pues es la obra de las manos de tu artesano el que corta un árbol del bosque con el hacha, lo adorna con plata y oro, lo afirma con clavos y martillos para que no se tambalee. Qué interesante porque parece que lo está diciendo hoy en día, porque muchos dicen, yo no celebro, yo no tengo cuadros por ahí, yo no tengo muñecos que no se mueven, que no ven, pero cogen un árbol y se lo echan al hombro y lo meten en una esquina y lo adornan con plata, con brillo, con oro y lo ponen, ahora vienen unas patas que es una base para que no se caiga. No, pero yo no tengo imágenes, yo no tengo crucifijo. Pero sí le pongo ahí 4 muñecos y un pesebre y que le llamamos la natividad. Y lo pongo ahí y lo dejo ahí varios días, un mes, 2 meses. Y aquellos que se descuidan, llega verano y todavía lo tienen. Pero yo no tengo imágenes ni nada. Pero sí eh, le hago muchas cosas y pongo muchas luces y pongo muchos muñecos, aún de Navidad, de la nieve, aún algunos al extremo se van y ponen a uno que no tiene nada, que tiene mucho menos que ver. Pongo a alguien vestido de rojo, ahí, pongo duendes, pongo de cuanta cosa el sistema me ha metido como promoción y me ha engañado. Pero sigo diciendo que amo al Todopoderoso y que Él es todo para mí y que yo estoy esperando en su Hijo y que nada de esto que yo estoy haciendo es malo porque lo estoy haciendo para Él. Y aquí el mensaje, no aprendas el camino de las naciones, no tengas temor de sus portentos ni lo que ellos teman, porque las leyes de las naciones son engaños. Y es interesante porque mira cómo sigue diciendo, habla del árbol. Cortan un árbol en el bosque, ahora lo compran ya cortado. Lo adornan con plata y con oro y lo afirman con clavos y martillos para que no se tambalee. Son como un espantapájaros en un huerto de pepinos. No pueden hablar ni tienen que cargarlos porque no pueden andar.
No tengan temor de ellos. No tengas temor de ellos porque no pueden hacer daño, ni tampoco pueden hacer bien. No hay nadie como tú, oh Jehová, hey, tú eres grande y tu nombre es grande en poder. Aleluya. Nada de eso se compara a lo que el Eterno nos ha revelado y nos ha dejado saber. Efesios, porque tal vez algunos dicen, pero eso es Antiguo Testamento, háblame del nuevo, del como ellos dicen, el nuevo. Efesios capítulo 4 habla también que no debemos de seguir las costumbres de las naciones, ni nada. Inclusive Shaul dice, ustedes que antes no estaban en pacto, que seguían tras las costumbres de sus padres, de sus deidades, y ahora han entrado en pacto y se han acercado por medio de la vida del Mesías. Pero mira que dice Efesios capítulo 4:11. Voy a leer porque esto es interesante hasta el capítulo 24 para poner todo en contexto y para mí es interesante leerlo completo porque explica muy bien a lo que realmente Shaul estaba dejando saber y lo que nos aconseja a nosotros para nosotros entender que esto es un camino y una nueva vida bajo unos nuevos términos de leyes, que son las leyes del reino, y la práctica que debemos de hacer, y lo que tenemos que dejar. Dice, y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, y a otros ministros y maestros, a fin de capacitar a los consagrados para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, para hasta que todos alcancemos la unidad de la emuná y el conocimiento del Hijo de Elohai, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mesías. O sea que el propósito de estos ministerios, los profetas, los enviados, los proclamadores, los ministros y los maestros, el propósito de esas capacitaciones es la edificación del cuerpo del Mesías para que todos lleguemos al conocimiento y a la unidad de una sola fe y de un conocimiento del Hijo de Elohai y llegar a su plena madurez. Dice, esto para que ya no seamos, el propósito de esto es para que ya no seamos sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de enseñanza o de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mesías. De parte de él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Esto digo e insisto en el Maestro, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de su mente. Repito, insisto en el Mesías, que no nos conduzcamos más como nos conducíamos o como se conducen los gentiles, los no creyentes, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, alejado de la vida de los hay, por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. O sea, los gentiles andan en la vanidad de su mente porque tienen un corazón endurecido y otros por ignorancia. Y por eso es que a nosotros nos da tristeza ver a aquellos que están en ignorancia y nos da a veces un poco de enojo con aquellos que estamos percibiendo que lo que están es endureciendo su corazón para no creer en la verdad. Dice, una vez ellos han perdido toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer
ávidamente toda clase de impureza. Cualquier cosa, lo que el sistema diga, ahí vamos. Pero ustedes, o sea, nosotros, no hemos aprendido así el Mesías. No hemos aprendido el Mesías como lo, como lo enseñó el sistema institucional católico, ni como lo enseñaron los musulmanes, ni como lo enseñaron los chinos, ni como lo enseñaron los orientales, ni como lo enseñaron los asiáticos. Que creo que es lo mismo, los asiáticos, los chinos y los orientales, ni como lo enseñaron en España, ni en Francia, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Nosotros hemos aprendido el Mesías como lo han enseñado los Sheliahim, los apóstoles, los profetas, que tuvimos el testimonio de los profetas, de Moshe y de los Sheliahim, que fue Shaul. Nosotros, si realmente hemos aprendido el Mesías como realmente nos lo enseñaron ellos, si en verdad lo han oído y lo han enseñado en él así, como la verdad está en Yeshua, o sea, perdón, dice, y si en verdad lo han oído y lo han enseñado en él, así como la verdad está en Yeshua. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está vaciado y basado en sus deseos engañosos, y renuévense en el espíritu, o renueven el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de los hay en justicia, en santidad y en verdad. O sea, hemos sido creados a semejanza de los hay en justicia, en verdad y en santidad, no en costumbres de las naciones, no en tradiciones, no en sincretismo, no en dureza de corazón. Nos despojamos del viejo hombre, y muchos piensan que despojarse del viejo hombre es: yo antes era una persona que hablaba obscenamente a todo el mundo, y ya no hablo obscenamente. Eso es parte. Yo antes robaba, ya no robo. Eso es parte. Yo antes me gustaba tener varias mujeres, ya no. Eso es parte. Yo antes, pero el renovar el espíritu de nuestra mente es un proceso de todo aquello que estamos entendiendo, que antes estábamos engañados y ahora, por la misericordia del Padre, estamos entendiendo y seguimos hacia adelante. Muchos piensan que el dejar todo esto es abandonar su fe, que es abandonar sus principios, que es abandonar el fundamento. Y aquí Shaul nos enseña que esto es entender que hemos sido creados para una justicia, una santidad y una verdad. Y que esto, con el conocimiento que vamos creciendo según la edificación de estos ministerios que están establecidos ahí, nosotros vamos entendiendo, vamos comprendiendo, vamos santificándonos y vamos capacitándonos para no seguir siendo engañados de todo viento de doctrina. De todos esos pensamientos que hay, que se nos hace un poco complicado poder entender como personas, a pesar de que tienen este conocimiento o por lo menos lo han escuchado, se siguen resistiendo ante una verdad tan clara. Y buscan muchas justificaciones. Y piensan algunos: no, pero yo sé que eso es así, pero es que ese es el día en cual yo único tengo para compartir con toda la familia. O sea, yo voy pero no como. Yo voy pero no.
No estoy, tengo que escuchar obligado toda la música, tengo que quedarme ahí, tengo que estar en ese espíritu, tengo que escuchar todo lo que ellos hablan, tengo que todo eso, pero yo no participo, entre comillas, dicen que no. Cuando Shaul nos enseña que no seamos ni tan siquiera partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, que no son parte de nuestra fe. Y ahí es donde quiero llegar al principio, y esa era la tristeza de Shaul, entendiendo que su posición tiene que ser tan radical y tan firme en las cosas que ha creído por la revelación del Mesías, que en una ocasión tuvo que expresar y decir, yo a veces quisiera estar separado del Mesías con tal de agradar a mí compatriotas, pero es que no puedo. Yo quisiera compartir con mi familia, que esté en todo, pero un día como ese no puedo. Un día en el cual el espíritu contrario a mis principios, mis valores va a estar ahí, no puedo. Yo quisiera estar compartiendo y hablando y interactuando con todos los compañeros de trabajo en un momento agradable fuera del ambiente de trabajo, pero basado en sus costumbres o basado en sus tradiciones que contradicen mis principios y mis valores, no puedo, no puedo. Yo quisiera eh, viajar todas estas temporadas y darle besos a mi familia y agradarles y decirle que los quiero y que los amo. Pero si van a estar con ese espíritu que contradice mis principios y mis valores, no puedo. No es que no desee compartir con ellos, no es que yo no los quiera, no es que yo no los ame, es que aquellos que hemos creído en esto de todo corazón y se nos ha arraigado por las venas, por la mente, por los pies, por todo nuestro ser, a veces pensamos aún como pensaba en una ocasión Jeremías. Jeremías decía cómo mi cabeza se hace agua por ver a mi pueblo así como está, que le hablo y le hablo y le hablo y ellos siguen y siguen y siguen. Hasta el punto que se atrevieron a decirle a Jeremías, nosotros vamos a seguir ofreciendo sacrificios a la reina del cielo. Porque desde que estamos haciendo esto nos iba bien, ahora que de momento dejamos de hacerlo, no nos está yendo tan bien. Se atrevieron a desafiar la palabra del profeta. Cuando el profeta, inclusive por medio de la revelación que se le da, le dice al pueblo esas palabras, mira, párense en los caminos, pregunten cuál es y anden por él y hallarán descanso para su alma. O sea, el camino que siempre ha estado, el de Noah, el de Enoch, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, el de David, el de Yoshiyah o Josías, el de Ezequías, el de Isaías, el de Elías, el de Eliseo. Pregunten ese camino el que ellos siguieron y anden. Y la respuesta del pueblo fue, no andaremos. Y da tristeza porque eso fue lo que le sucedió a Esteban. Esteban les habló todo eso a los líderes de esa época en ese interrogatorio, más una traba para hacer lo que terminaron haciendo. Y Esteban le dijo a ustedes siempre resistiendo al Ruach HaKodesh. Siempre resistiendo al Ruach HaKodesh. Y eso para ellos fue la gota, como dicen, que colmó la copa. Y así es lo que a veces nos sucede a nosotros. ¿Y cuál es
como decir, la moraleja, no sé, o la enseñanza de todo este desahogo y de todo esto que estoy compartiendo, que aquellos que hemos tomado esta decisión nos sigamos manteniendo firmes y no nos dobleguemos ante el sentimiento que pueda haber en nosotros por querer quedar bien con otras personas. Que entendamos que nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de la emuná. Que pidamos a nuestro Padre Celestial que nos ayude y nos fortalezca, que nos dé el conocimiento y la sabiduría para poder expresarle a esas personas que no estamos despreciando su amistad, que nos importa poco sus invitaciones, que no es que los veamos a ellos con odio o como si ellos fueran los Satanás o los anticristos, que no los estamos viendo a ellos como los más paganos del mundo, sino que a nosotros nos da tristeza ver la circunstancia en la cual espiritualmente podemos percibir y que nuestra oración es que sus ojos sean abiertos también. De ahí, si ellos siguen decidiendo ser partícipe o no, ya es una decisión personal. Pero que puedan comprender y entender que el Padre nos ponga en ese favor y en esa gracia con esas personas que amamos y queremos, que nosotros no somos partícipes de esto, no por el desprecio a ellos, sino por el desprecio a lo que se está practicando, a lo que se está haciendo. Pero que ellos sí, en su conocimiento, deciden compartir con nosotros o invitarnos a un momento cualquiera de familia que no tenga nada que ver con las costumbres y tradiciones de las cuales nosotros rechazamos rotundamente, nosotros sí vamos a estar abiertos a manifestarle nuestro aprecio y nuestro cariño compartiendo con ellos, siempre y cuando el ambiente sea un ambiente que no sea contrario a nuestros principios y a nuestros valores. Siempre y cuando no sea algo de lo cual la Escritura rechaza rotundamente. Que nosotros podamos seguir siendo esa luz y que no terminemos como tal vez algunos lamentablemente han terminado, que por causa de ellos los gentiles blasfemaban el nombre del Eterno, por causa de que terminábamos doblegándonos, como pasó como el pueblo de Israel y como lamentablemente ha pasado en otras ocasiones y que nosotros no estamos exentos. Por eso digo desde el principio, aquellos que estamos pasando por todas esas presiones de personas que amamos, que queremos estar compartiendo con ellos, que nos gusta y la pasamos súper bien estando con ellos como prójimo. Pero cuando se dan estas temporadas y estas circunstancias de las cuales son contrarias a nuestros ideales, a nuestros principios, tenemos que ser firmes y no podemos doblegarnos ante ellos. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Shalom, Ubrajol, Ekolam. Ay, tap.